Bueno, buenas tardes. Hacía meses que no estaba en esta situación. Lo primero, muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir aquí, por las horas que son, después de la jornada de trabajo, después de todo este calor que estamos sufriendo estos últimos días. Me presento, soy Irache, por si no, para los que no me conozcáis, presidenta de la Asociación Agile Spain. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque el Laude, nuestro partner, ha decidido hacer este meetup. Así que un agradecimiento especial para ellos porque siguen estando apoyando a la asociación, a Agile Spain, y bueno, quieren compartir conocimiento. Así que no me voy a enrollar mucho más. Voy a pasar el testigo ya a Guillermo. Sergio. Perdón, Sergio, perdón. He hecho los deberes, se nota, ¿verdad? Así que nada, adelante. Estupendo, muchas gracias, Irache. Vale, bueno, de nuevo también, como decía Irache, gracias, Irache. Agradeceros que estéis por aquí esta tarde, ¿vale? De nuevo, después de una jornada de trabajo, pues compartir un ratito para aprender está muy bien, ¿vale? El meetup se llama Agile no está roto, lo estamos usando sin IA. Os debo confesar una cosilla para arrancar. Yo creo que Agile no está roto, ni ha estado roto, ¿vale? Es un poco clickbait. Pero lo que sí es cierto, que obviamente lo estamos usando sin IA porque no existía, y yo creo, y es de lo que vamos a hablar en este meetup, la IA es una herramienta súper potente para ayudar a Agile y para que Agile ayude a la inteligencia artificial. Es un poco el objetivo y de lo que quiero compartir con vosotros la experiencia que estamos teniendo en Laude en cómo integramos estas dos piezas, una pues bien conocida por casi todos, como es la metodología ágil, y otra, pues la inteligencia artificial generativa, y cómo se pueden ayudar y cómo se necesita mutuamente, ¿vale? Bueno, antes, para no funcionará, claro, nada, te preocupes, suele pasar. Antes me presento muy brevemente para los que no me conozcan. Como dijo Irache, mi nombre es Sergio, ¿vale? Soy Agile, Agile Specialist, digámoslo así, entre otras etiquetas que puedo tener dentro de la empresa, que es Laude, y que como comentaba Irache, pues somos partners de Agile Spain y encantados de... Disculpa. Problemas del directo. Aprovechamos para decir que se me ha olvidado. ¿Está encendido? Sí, seguramente. Aprovechamos para decir esto que acaba de pasar, de empezar a hablar, por hacer una pregunta a Sergio sin micrófono, no se va a escuchar desde casa, así que si alguno de vosotros quiere participar, tiene que pedir el micro, ¿vale? Dime. Sí, vale. Vale, fenomenal. Mira que tiendo a gritar, ya me conocéis. Ahora sí, perdón. Sí, bueno, pues continuamos, ¿vale? Bueno, lo comentaba Sergio, Alaude, somos partners de Agile Spain y poquito más, ¿vale? Un par de preguntas para comenzar, ¿vale? Tenía ahí preparado un QR que no lo he tenido a funcionar de todo, así que vamos a improvisar y os lo voy a preguntar un poquito a mano alzada. La primera pregunta es súper sencilla y intuyo la respuesta. ¿Estáis usando inteligencia artificial en vuestro día a día, en vuestro trabajo? Si no me pongas cara de obviedad. Entiendo que sí, pero bueno, levantar la mano, y en casa, si queréis, todo el mundo está levantando la mano. Es una tecnología que se ha introducido súper rápido. Decían, creo haber leído que ChatGPT en los 2 primeros meses había alcanzado como los 100 millones de usuarios, una cosa así, ¿vale? Que ha sido la incorporación más veloz de ninguna tecnología en la historia desde que usamos ordenadores, sistemas informáticos. O sea, ha sido obviamente una tecnología que está ahí y va a venir para quedarse. La segunda pregunta es un poquito más complicada, que es, ¿tenéis en vuestras organizaciones un acuerdo formal sobre cómo utilizar la inteligencia artificial? Trazabilidad, revisión, seguridad, estrategia, ¿cuántos lo estáis usando? Algunos menos, ¿vale? Y alguna cara de duda, sí. Es un poco lo de lo que quiero hablar en este meetup. Un poco la diferencia entre que todo el mundo usa la IA todos los días, y otro es que hay pocos acuerdos formales en los equipos sobre cómo utilizar
la inteligencia artificial para que estos equipos funcionen correctamente, para que la podamos potenciar y demás, ¿vale? Es un poco el objetivo de este meetup y de eso dedicaremos los próximos minutos. En la primera parte quería hablar un poco del problema, ¿vale? Me parece un punto interesante para cualquier reflexión, pensar un poco cuál es el problema. ¿Qué me pasa a mí cuando oigo hablar de inteligencia artificial todo el rato? Normalmente lo que vemos es la parte buena. Oye, pues yo trabajo en casa, lanzo 10 agentes en simultáneo, genero el programa de la NASA y lo he generado en una tarde y todo funciona de maravilla y más me deshecho de 40 desarrolladores y todo funciona bien y el último modelo lo tenéis que probar porque es increíble y todo funciona de lujo. ¿Vale? Pero todos estos mensajes, un poquito de hype que está viendo por redes, en LinkedIn, en X, en todos estos tipos de sistemas, también se mezclan con otro tipo de noticias que también escuchas. Escuchas por ahí inteligencia artificial que se le fue un poco la cabeza al sistema y se cargó la base de datos de producción. Lees por ahí que ya hay un 75-80% de proyectos de inteligencia artificial que fracasan. Vamos a ver qué quiere decir fracasar, ¿vale? Pero esto no suena a problemas antiguos, que sucedía incluso antes de la agilidad, ¿vale? Que nos decían los proyectos fracasan, se van en costes, se van en tiempos, no satisfacen a los clientes y ahora volvemos a escuchar ese mismo tipo de mensajes. Escuchas mensajes como que hemos ahorrado un montón de dinero en costes en la empresa porque hemos introducido inteligencia artificial generativa, pero también escuchas noticias de hemos tenido un sobrecoste que no contemplamos y que no sabemos cómo gestionarlo. Obviamente hay mucho más hype y mucho más interés en promocionar lo bueno, pero sí hay problemas que suenan ahí por detrás, hay un run run de que hay cosas que no funcionan y que la mayor parte de la gente no quiere mencionar, ¿vale? La promesa de la IA generativa la conocemos todos. Código en segundos. Bueno, es una exageración, ¿vale? Pero en el tiempo en el que nos tomamos un café, pues se hace trabajo que antes nos llevaba horas realizar. Eso es así, no se puede negar y es una obviedad. Todos pensamos o nos están vendiendo que podemos tener equipos más pequeños para hacer lo mismo, que donde antes tenías un montón de juniors, pues igual ahora tienes a los seniors acompañados de un agente y que todo va a funcionar de maravilla, reducción de costes, etc. Y que al final nuestros clientes, los dueños de las compañías van a estar encantados de la vida, porque al final tienes más por menos dinero, todo esto parece que funciona muy bien. El hecho está en que, como os decía antes, no todo es tan bonito como nos lo venden. Hay una percepción de rapidez, pero los resultados siguen siendo lentos. No tenemos una percepción de que estamos sacando de manera muy significativa productos de calidad más rápido al mercado. Salen experimentos, salen cosas, pero cuando preguntas a los desarrolladores te dicen pasamos mucho tiempo probando agentes, probando cosas, probando, construyendo prompts, ajustándolos, compartiéndolos, probando el último LLM que ha salido en el mercado. Parece que los resultados válidos son lentos y de hecho las encuestas que se están realizando apuntan por ahí. Por supuesto, en la mayor parte de los equipos hay desorden entre prompts, agentes, un desarrollador utiliza su prompt más elaborado, no lo comparte con otro desarrollador, al final pasan cosas y no sabe muy bien lo que es. La IA está haciendo que aparezcan nuevos silos con los que rompimos o los que intentamos romper cuando nació el agilismo, y aquí aparecen silos nuevos, es decir, el desarrollador trabajando con sus agentes, sus LLMs, pues se ha vuelto pues más independiente, más autosuficiente y se comunica menos con los demás. Y habíamos visto que en el pasado esto nos traía un montón de problemas, ¿vale? Las demasiadas opciones que comentaba antes. Hay equipos que dicen que tienen la sensación de que pasan la vida probando cosas, porque todo el rato sale un modelo nuevo, una tecnología nueva, un LM, el último LM con la última capacidad que te sale en Anthropic, que tienes la necesidad y te dicen tienes que usarlo y dejas todo lo que estás haciendo para usar el último modelo y pasas mucho tiempo experimentando. Y aparte que hay muchas opciones. Y sigue habiendo dudas sobre la fiabilidad. Salen constantemente, de nuevo, no en primera página, pero sí aparecen por detrás sistemas que no funcionan bien, agentes que se retiran. Leí por ahí que el 75% de los asistentes basados en inteligencia artificial los han tenido que retirar alguna vez de producción porque tenían comportamientos extraños.
son problemas que nos suenan. Un poco lo que ha hecho la inteligencia artificial es, en problemas existentes, ha amplificado un poco el rendimiento y ha amplificado mucho el rendimiento de los equipos, pero también ha amplificado sus problemas. Entonces son cosas que yo creo que nos suena y se debería de solucionar, ¿vale? Entonces pasan cosas de este estilo. Generamos una solución, un producto con inteligencia artificial y falla. Se carga una base de datos, no tiene la seguridad debida, no tiene el comportamiento que esperábamos, o el cliente, pues resulta que al final no es lo que esperaba el mercado, el cliente. ¿Qué ha pasado? Pues no lo tenemos muy claro a veces. Lo ha hecho la IA, la responsabilidad es de las personas, es del método con el que estamos trabajando. En un sistema más tradicional teníamos una trazabilidad más sencilla de qué había pasado, de cuál era el problema que había sucedido. Esa trazabilidad en parte la hemos perdido con el uso de la inteligencia artificial. ¿Quién es el responsable? Se diluye mucho más. Esto lo hablamos como... Esta discusión la hubo mucho con los coches autónomos, hablaré más de coches después. ¿Quién es el responsable? Hay un accidente con el coche, ¿quién es? El coche, el conductor, el seguro, el que fabricó el software, el propio vehículo, la IA. Queda un poco difuminado el problema. Y sobre todo, ¿qué hacemos para que no vuelva a ocurrir? Es decir, si no podemos saber qué ha pasado y quién es el responsable, ¿cómo lo arreglamos? ¿Cómo evitamos que pase de nuevo? ¿Cómo nos da fiabilidad esto? Pues de nuevo parece un problema complicado, ¿vale? Y yo creo, y esta es una opinión un poquito personal, que la metodología debía entrar al rescate. Es decir, si pensáis un poco en la historia, la metodología, la manera de trabajar, ha entrado a solucionar un montón de problemas históricamente. La crisis del software de los años 70 la solucionó, entre comillas, la programación o la metodología estructurada, la metodología en cascada. Después los problemas de esa metodología vino posiblemente la orientación a objetos y el UML y todo este tipo de cosas, el amigo Rumbaud a solucionarlo. Después vino Agile, después vino DevOps. Siempre ha habido ante los problemas no una solución tecnológica, pero sí una solución metodológica a solucionar los problemas. Y los problemas con inteligencia artificial existen. Por mucho hype que haya en las redes, hay problemas. Y yo creo que tiene que haber una solución metodológica, y no soy el único que lo piense, luego lo comentaré, que lo creen. De hecho, hay un ejemplo que antes no mencioné, comenzaba, por ejemplo, Amazon sugirió un momento determinado yo creo que el año pasado, que el 80%, o sea, que sus ingenieros debían de usar un 80% del tiempo inteligencia artificial. Es como una orden, les obligaron a usar inteligencia artificial a la fuerza. ¿Qué pasó? Vieron incrementado el número de despliegues que tenían problemas. ¿Cómo lo solucionaron? Con metodología. Empezaron a meter más chequeos, más verificación humana al sistema que estaban generando más rápido para evitar el problema. No solucionaron el problema con más tecnología, lo solucionaron con metodología. Y es un poco de lo que me gustaría hablar, ¿vale? Bueno, cuando empezamos a pensar en este problema en Laude, hicimos pues lo que hay que hacer, pues ver qué se está haciendo en otros sitios, ¿vale? Nos parecía una cosa de sentido común no inventar la rueda y sino ponernos a mirar. Entonces vimos muchas cosas, pues que había múltiples iniciativas de estandarización. En el PMBOK sacaron pues un tema de agentes, en el NIST americano sacaron otra historia, la ISO por supuesto la sacaron otra diferente, tenemos el famoso EIAT europeo. Bueno, un montón de iniciativas de estandarización, pero ninguna muy sólida, quizás en Europa un poquito más, pero poco sólidas en general. Después, frameworks existentes, todos han sacado su ampliación, su extensión, en la que introducían inteligencia artificial, pero no parecía ninguna llevar un poco un consenso del ecosistema, ¿vale? De desarrollo que dijeras, bueno, pues esta parece la guía adecuada. E incluso muchas iniciativas académicas que me han parecido súper interesantes, como algunas que menciono por ahí, que hacen cosas muy chulas, pero si os fijáis, o la percepción que nosotros teníamos en Laude, es que estos tres bloques no se hablan. La estandarización va por un lado, la gente que escribe o que implementa los frameworks va por otro, y por supuesto las académicas van en su vía. Entonces, sin ánimo de intentar reinventar la pólvora nosotros tampoco, lo que decidimos fue no esperar. Pensar un poquito cuáles eran las iniciativas mínimas que teníamos que meter sobre la metodología para que las cosas funcionaran un poquito mejor de los problemas existentes, y hemos tirado por ahí, que es lo que os quiero contar un poquillo. Bueno, ¿qué no nos convencía de estas iniciativas? Varias cosas, ¿vale?
por ejemplo, hemos visto cómo había una especie de objetivos predefinidos para introducir inteligencia artificial. Nuestro objetivo no es eliminar desarrolladores ni meter más inteligencia artificial porque sí. Creemos que el objetivo tiene que seguir siendo hacer productos de valor, dar más valor a nuestros clientes, hacer mejores soluciones de software. Pero no sistemas que lo que idea es vamos a reemplazar personas por inteligencia artificial, no nos parecía la idea, ¿vale? Después la gobernanza tampoco nos convencía, o no me convence mucho, o no nos convencía la gente que hablamos de esto, en cuanto estaba muy restringida al diseño y poco aterrizada a la parte de trabajo, desarrollo del día a día de los desarrolladores. Después tampoco había métricas claras en estas propuestas. Por ejemplo, en el PMBOK habla de tipos de métricas que hay que implementar. Dice que hay que implementarlas, pero no te dice cuáles. Te dice tipos, se quedan como muy arriba en la especificación. Nos parecía que había que aterrizarlo un poquito más. Nos parecía que en general, en las académicas sí había mucho de esto, pero no en las otras. Para mí, insuficiente énfasis en personas y en la responsabilidad de las personas dentro de todo este proceso. Demasiada IA y pocas personas, ¿vale? Y pues lo dicho, sí que había temas muy interesantes, pero supongo que alguna vez se considera un estándar o una de estas ideas que al final, entre comillas, pues lo pete en el mercado, pero creo que nosotros al menos no podíamos esperar al estándar para ponernos a hacer cosas, ¿vale? Entonces decimos, bueno, arrancar. Arrancar, pues es lo que os quería contar. Nosotros le hemos llamado LAID, es una tontería, ¿vale? LAID de Inteligencia Artificial Delivery. La parte de Delivery sí me parece muy interesante porque todo esto va de entregar software, de entregar valor. No pretendemos hacer un estándar ni nada por el estilo, ¿vale? Esto es ponerle un nombre a algo que con lo que estamos trabajando, por no decir la cosa en la que estamos pensando en Laude sobre inteligencia artificial y metodología, ¿vale? Pues parece que es más chulo ponerle un nombre sin más, ¿vale? Y para nosotros es nuestra pequeña capa de prácticas y herramientas que utilizamos entre Agile e inteligencia artificial para que el ciclo de vida de desarrollo funcione un poquito mejor, sin más. Nos basamos un poco en tres principios, ¿vale? ¿Qué pensamos? Pues nos aplicamos un poco los porqués de todo esto. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué queríamos hacer todo esto? Aparte de cubrirnos estos problemas potenciales que estamos viendo, pero empezamos a pensar un poco para qué hacemos las cosas. Pues un poco como hacemos siempre, con un poco los 9 whys, estos famosos del Liberating Structures o algo así, pues empezamos a pensar, ¿qué es lo más importante? Valor. ¿Vale? Es decir, esto no tiene sentido si no entregamos valor en nuestras soluciones, si no las hacemos bien, que sean interesantes para los usuarios o sean interesantes para nuestros clientes. Entonces, no usamos la IA porque sí. De nuevo, era como el Agile al principio, que había gente que creía que Agile era un fin en sí mismo. No, pues la inteligencia artificial tampoco. No es usar inteligencia artificial porque sí, la queremos usar con un propósito y eso es importante. Yo recuerdo cuando nació, igual tuviste una experiencia con eso, cuando nació blockchain, que llegué a un proyecto y dijeron, este proyecto lo vamos a hacer con blockchain. ¿Por qué? Porque hay que usar blockchain. No tiene ningún sentido, pero como molaba usar blockchain y parecía interesante, pues nada, en vez de una base de datos que nos hubiera resuelto el problema perfectamente, no, lo pusimos distribuido, nos complicamos de la leche y un proyecto que hubiera valido pues un poco de dinero, pues al final fue un proyecto, bueno, absolutamente inasumible. Evitar ese tipo de cosas, ¿vale? La siguiente es que la IA, y después también es una buena reflexión, que la IA tiene que ser supervisada. Es decir, la IA hace, pero las personas son responsables. Esa parte para nosotros sigue siendo muy importante. Al final, delegar el marrón, digámoslo así, en la inteligencia artificial es demasiado sencillo. ¿Vale? Las empresas que desarrollamos productos de software para nosotros mismos, para nuestros clientes, somos responsables de lo que hacemos. Y las personas, que somos las empresas, somos responsables de lo que hacemos y esto para nosotros era una idea fundamental que tiene que formar parte de la metodología. Y la siguiente era la trazabilidad. Es importante saber qué está pasando. No podemos llegar a tener un problema en nuestros sistemas, ha pasado cualquier cosa y no sabemos por qué. Entonces necesitamos trazabilidad, necesitamos orden, necesitamos metodología. Son un poco los tres principios que intentamos cubrir cuando nos metimos esto. Y esta slide la puse porque al final también me doy cuenta. Nosotros en Laude, más o menos, si tenemos un background grande de utilizar
una metodología que más o menos funciona bien antes de la existencia de la inteligencia artificial. Yo no aplicaría nada de inteligencia artificial si no tenemos unos buenos procesos, una buena metodología previa. Si no tenemos una buena metodología previa, vamos a acelerar el caos. O sea, va a ser un desastre acelerado. Es como si le damos a un chaval un Ferrari con el carnet recién sacado, ¿vale? Entonces, antes del principio, yo iría al principio. Si en cualquier sitio o alguien que nos está escuchando no tiene una buena base metodológica de orden de trabajo, yo empezaría por ahí y después ya le metemos inteligencia artificial para que esto funcione bien. Eso me parece, si lo tenemos ahí el robot encima de un montón de estructura débil, pues no va a funcionar nada bien. Entonces, una vez que teníamos claro lo que queríamos hacer, nuestros principios, que la base metodológica previa era medio buena, decidimos por dónde queríamos empezar, ¿vale? Nosotros, en vez de intentar hacer muchas cosas, ni tener unos objetivos muy ambiciosos, decidimos basarnos como en 3 cosas. Ya que teníamos 3 principios, bueno, pues nos hemos basado en 3 temas con los que queríamos empezar. Una es la definición de agentes. Vale, queremos usar inteligencia artificial, pero ¿qué exactamente inteligencia artificial queremos utilizar? ¿Para hacer qué y en qué parte del ciclo de vida de desarrollo queremos utilizar inteligencia artificial? Eso fue la primera parte que queríamos hacer. La siguiente, el modo de trabajo cambia. Es decir, no podemos trabajar igual ahora que tenemos una herramienta como la IA generativa, no podemos trabajar igual que trabajamos antes. Hay nuevas maneras de trabajar y necesitamos que la metodología lo refleje. Tienen que aparecer dentro de nuestro flujo de trabajo estos nuevos modos de trabajo. Y la siguiente es entender la inteligencia artificial como lo que es, como código. La inteligencia artificial no deja de ser un producto de software, pues vamos a tratarlo como tal, ¿vale? Lo vamos a almacenar, lo vamos a versionar, lo vamos a medir y lo vamos a mejorar. Es parte de la idea de que estas son las 3 piezas con las que empezamos. Antes se me olvidó deciros, toda esta historia no es una solución completa. No podemos escribir un libro ya diciendo, oye, mira, la solución que propone Laude para solucionar el problema del mundo mundial de la inteligencia artificial es este. No. Estos son simplemente algunas prácticas que son un camino a medio hacer, ¿vale? Pero que son, creo que un comienzo que está bastante redondo, ¿vale? Pero le quedan muchas otras piezas que vosotros podéis decir, oye, pues en mi organización yo he empezado por aquí, por allí, por allí. Son soluciones perfectamente válidas. Nosotros hemos decidido empezar por estas, ¿vale? Simplemente quería clarificarlo. Cuando hablamos de agentes, pues hemos pensado en los agentes como nuevos miembros del equipo, ¿vale? Siempre hemos hablado del equipo Agile, ¿vale? El squad o como le queramos llamar, el Agile Team. Y obviamente la inteligencia artificial viene a participar dentro de este proceso de desarrollo. Después los mencionaré en detenimiento cada uno de los agentes que proponemos, ¿vale? Pero como tienen que ver con otras cosas que voy a contar, pues los anticipo un poquito antes, ¿vale? Nuestra propuesta es no complicarnos la vida demasiado, ni usar demasiados agentes, ni hacer demasiados experimentos, ni siquiera usar lo último de cada momento tecnológico que se nos ocurra. 4 soluciones obvias. Un agente dedicado del backlog o de la especificación, un agente dedicado de la parte visual y que ayuda a la definición, el más obvio, que es el agente de desarrollo, y un agente dedicado a la parte de calidad. ¿Vale? Es un poco los 4 agentes que nosotros proponemos. Los modos de ejecución, como decía antes, la manera en la que vamos a trabajar, pues obviamente va a ser diferente. Tenemos una tarea, tenemos que pensar cuánta inteligencia artificial vamos a usar, cuánto nos aporta el uso de la inteligencia artificial, y entonces tenemos que tener claro, no podemos improvisar, queremos saber analizarlo antes y decidir previamente, antes de ponernos con una tarea, cómo la queremos realizar. Hemos pensado en 4 modos de ejecución, ¿vale? También bastante obvios. El 100% manual, uno que es AI Assisted, que es donde la IA apoya, el mix, que es una mezcla entre, digamos, el humano y la inteligencia artificial, y el que hemos llamado Agentic 100, que es la IA lo hace todo. El otro día lo estaba hablando con unos compañeros y pensamos, para entenderlo bien los modelos y que los tuvieran bien interiorizados, pensarlos como la relación que tiene una persona conduciendo con su automóvil o con la evolución que han tenido los automóviles. Yo le explicaba que el 100% manual soy yo con mi primer coche. Tuve un R5 en los años 90 y el coche era absolutamente 100% manual. No había dirección asistida, no había nada que ayudara a la conducción, ¿vale? Tú conducías, el sistema era
súper dependiente de la habilidad del piloto y también era muy fácil de predecir cómo iba a funcionar, como son más o menos el desarrollo con las personas. También, por otro lado, ya quedan pocos de esos y nos va a quedar poquita de desarrollo 100% manual, al igual que el coche. El e-Assisted es cuando tuve mi siguiente coche. Ya tenía ABS, dirección asistida, elevalunas eléctricos, algunas facilidades, es decir, seguía conduciendo yo mi coche, pero obviamente el coche ayudaba, ya tenía algunas facilidades que te ayuda y eso es un poco de lo que va la IA Assisted. La IA te apoya, ¿en qué te apoya? Pues el procesamiento de hace algunos casos de prueba, te ayuda con la documentación, te detecta, te mira las trazas para buscarte algunos errores. La IA es un apoyo, ¿vale? Es un modelo que ya está bastante consolidado. El siguiente sería mi coche actual. El coche ya hace algunas cosas solo. Ya vas en autopista, le puedes dejar conducir un rato, si se para delante el coche ya para, si vas a aparcar ya aparca solo, si va a adelantar él se encarga de mirar que no venga nadie por el carril, ya va haciendo algunas cositas. La mayor parte del tiempo conduce uno, pero el coche ya va haciendo algunas cositas solos y es lo mismo en el entorno mixto que proponemos. Tenemos el desarrollador, hace algunas partes y otras partes las hace la inteligencia artificial. Y el último, pues un poco el 100%, sería el coche este de Google, ¿vale? Que conduce solo, que prácticamente ya no tiene ni volante, tú le dices a dónde quieres ir y el coche te lleva. Eso sí, tú vas mirando por la ventanilla a ver de que no te vas a ir a ningún sitio extraño o que no te vas a meter un guantazo, porque aún desconfiamos un poco del coche, ¿vale? Pero ese sería el modelo 100%. El desarrollador le da las instrucciones de hacia dónde quiere ir y la inteligencia artificial va hacia allí, ¿vale? Es el modelo 100%. 4 modos con 4 posibilidades. ¿Cómo decidimos? Es una buena pregunta, ¿vale? No está muy claro. Obviamente, lo ideal sería algo parecido a esto, ¿vale? Pues poner, por ejemplo, ponerlo en una matriz, la decisión, donde ponemos, por ejemplo, complejidad y riesgo. Existen más parámetros interesantes, ¿vale? Después mencionaré algunos. Entonces, obviamente, que aparece que si la complejidad es baja y el riesgo es bajo, podemos delegar completamente a la inteligencia artificial. Oye, mira, esto no tiene mucho riesgo, es fácil, se lo damos a la IA o se lo damos al becario, ¿vale? Es bastante sencilla la decisión. Es un poco más confusa la que hacemos para el e-Assisted o el Mix. Bueno, pero podríamos pensar que si el riesgo es algo alto, pero sigue siendo una complejidad baja, le podemos dar la parte, digamos, sencilla a la inteligencia artificial y la compleja o la que tiene más riesgo nos encargamos los humanos, digámoslo así, y la IA Assisted, digamos que en el extremo opuesto. Esto es un poquito más confuso. Y obviamente podríamos poner al humano solo el 100% en sistemas de alto riesgo, de alta complejidad, pero seamos sinceros, tampoco hacemos tantos de esos. Y además la inteligencia artificial también ayuda ahí, ¿vale? Yo creo que el 100% humano es un modo que está en peligro de extinción, igual que mi antiguo R5, ¿vale? Pues esto le pasa un poquito igual. Otro parámetro que también nos estuvimos considerando para hacer un poco este pensamiento sobre cómo asignamos los modelos de ejecución es la verificabilidad. Es decir, cuánto de fácil es verificar que el resultado de la inteligencia artificial está siendo correcto. Porque, ¿qué pasa? Hemos visto también, y no los mencioné al principio de la charla, sistemas que han salido a producción. Bueno, mencioné lo de los chatbots, ¿vale? Pero sale a producción, hemos hecho las pruebas, va todo bien, lo prueban ya los usuarios y vaya, teníamos alguna sorpresa oculta dentro del sistema. Entonces, parece sensato que los sistemas que sean difíciles de verificar haya más participación humana y los que sean menos difíciles de verificar, pues los haga la inteligencia artificial. Es otro parámetro interesante, pero el otro día también estamos discutiendo sobre esto y hablamos de qué quiere decir verificar, qué quiere decir revisar. ¿Cuánto tenemos que revisar el resultado de una inteligencia artificial para ponerle el check humano? No puede ser mirar todo el código. Nosotros poníamos el símil cuando pensábamos sobre esto en qué pasa cuando tenemos una persona con muy poquita experiencia en el equipo. Alguien revisa su trabajo, pero es cierto que no mira todas las líneas de código que echa, obviamente eso es imposible. Ni siquiera hace unas pruebas exhaustivas para mirar todos los escenarios, todos los casos y demás. Ese punto de relación, de confianza con el que podemos tener con una persona con poca experiencia en el trabajo, ese puede ser un poco el equilibrio que tenemos con la inteligencia artificial, pero aún no hay
buenas palabras o buenos mecanismos para definirlo. Le estamos dando vuelta. De momento esto nos daba pistas sobre por dónde podemos tirar. ¿Dónde lo metemos? Pues en nuestro... Bueno, esta presentación no habla estrictamente de Scrum ni ninguna metodología Agile en particular, ¿vale? Pero sí entendiendo que dentro de una... podría aplicarse a LES, se puede aplicar a SES, se pueden aplicar estas normas que son bastante de sentido común, creo, se pueden aplicar a cualquier metodología. Pero pensando en un ciclo iterativo, como puede ser Scrum, que es el que está aquí pintado, ¿dónde definiríamos los execution modes? Pues obviamente un sitio sensato sería en el refinamiento. Estamos refinando el backlog y ya podemos empezar a pensar qué tipo de tareas pues podemos hacerlas solo con la inteligencia artificial, cuáles le damos más a las personas o cuáles buscamos un enfoque mixto. Y obviamente en el sprint planning estamos repartiendo tareas, también dependiendo a quién se las demos, pues podemos tomar decisiones sobre cómo definimos el modo de ejecución de esa tarea dentro del sprint. Bueno, después lo mencionaré un poco, no me he metido mucho a pensar en el concepto de sprint, si tiene sentido o no ahora con la inteligencia artificial, porque obviamente las velocidades de generación de código que tiene la IA generativa rompen un poco con el modelo sprint, pero yo creo que sigue teniendo sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque lo que sí tiene mucho sentido aún es esa revisión humana con el product owner, con el cliente, con la persona que al final necesita ver que estamos yendo por el camino correcto, seamos nosotros o sea la IA. Otra cosa es que tengamos muchos despliegues o muchas entregas intermedias, porque la IA es muy rápida. Pero bueno, esa discusión la plantearé un poquito más adelante. Hasta ahí más o menos me seguís, ¿verdad? Bueno, esto ahora con respecto a los modos de ejecución y dónde se ejecutan. La siguiente es un poco qué hacemos con la IA, dónde están los agentes, dónde están nuestros prompts, dónde están nuestros contextos, ¿vale? Yo soy una persona bastante ordenada y cuando empecé a utilizar inteligencia artificial, pues empecé a guardar religiosamente en mi nube pues los prompts que iba utilizando para cada cosa, para el informe que generaba, para el trocito de código que generaba o para el backlog que generaba o para mi interacción con Robo o con la IA que trabajara contra mi sistema de requisitos. Pero era mío y aunque lo tuviera guardado en la nube y era ordenado, no estaba estandarizado. Era un buen sistema, no está perdido, la respuesta no está en el historial de mi ChatGPT, eso es una mala respuesta para decir dónde están mis prompts, ¿vale? Pero pasan estas cosas aún, es decir, hay mucha gente que dice, oye, ¿cómo has hecho esto? Espera que miro en el historial, y te buscan en el historial y te dicen, mira, pues ejecuté esto, y después esto, ¿y cómo estaba el contexto en ese momento? Sabe Dios, ¿vale? Es una mala idea, ¿vale? Obviamente, los prompts, los agentes, son código y hay que tratarlos como tal, y es una parte importante, porque si no lo hacemos, no podemos reproducir los comportamientos, no podemos contestar la pregunta ¿qué ha pasado? La IA ya es bastante aleatoria en sus respuestas, pero si ni siquiera sabemos qué input le hemos dado, imagínate para verificar los outputs, ¿vale? No son auditables y no son compartibles si no tenemos un proceso que lo gestione, y peor aún, no son mejorables. No tiene sentido ningún proceso que implementemos si no somos capaces de determinar qué está pasando, si está mejorando o no y qué acciones tenemos para mejorarlo, ¿vale? Entonces, los prompts no los podemos tener, bueno, de esta manera como he simplificado. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues obviamente un repositorio, cualquier equipo. Esto lo tenemos que estandarizar, ¿vale? En las organizaciones. Pues tenemos que decidir, igual que decidimos cuál es la estructura de ramas de nuestro código, cómo vamos a hacer los merges y cómo vamos a hacer toda la estructura del código, pues la parte de agéntica tiene que ser igual. Tiene que haber algunos agentes como los que propongo u otros, ¿vale? Que parten de la propia organización o que parten de la organización del proyecto y que se incluyen en el control de versiones, que la gente los puede descargar, que la gente los puede personalizar para sus propias necesidades y que se pueden medir y mejorar de manera constante, ¿vale? Obviamente estos agentes tienen que tener variables para que se adapten a las circunstancias de cada equipo, incluso de cada persona. Es necesario que encontremos esos puntos de mejora y de optimización para que los agentes funcionen de esta manera. La integración, bueno, hablo de Jira, por poner un estándar de facto en lo que es gestión de historias de usuario o repositorio de funcionalidades, ¿vale? Pero los contextos tienen que estar por ahí. Es más,
en mi experiencia, el propio uso de los agentes de inteligencia artificial hacen que esto sea súper fácil de realizar, o hasta que los programemos bien para que guarden su propia información de ejecución en el contexto de la tarea en el Jira, por ejemplo, o en el sistema que se utilice, ¿vale? Los prompts, los outputs, todo esto es muy fácil de registrar y cuando haya un problema nos puede resultar de mucha utilidad y además para mejorar, ¿vale? Y después las revisiones, el mergear, el que forme parte de la review, de la review, de las retrospectivas, es una parte muy importante, ¿vale? Es necesario que hagamos revisión, que hagamos mejora y que hagamos reutilización, ¿vale? O por lo menos es como lo vemos nosotros. Esto me dicen decir todos, sentido común, perfecto, pero yo en las organizaciones y en los clientes con los que estamos trabajando no lo estoy viendo ese sentido común tan obvio, por lo menos por ahora. ¿Vale? Una vez visto los modelos de ejecución y vistos cómo tratamos a los agentes, vamos a ver un poco nuestra propuesta de agentes, ¿vale? Cómo deberían de ser, qué deberían de hacer y en qué se deberían de basar, ¿vale? El primer agente obvio, y que seguramente a muchos ya lo estáis utilizando, os ha ocurrido, fue de los primeros que se nos ocurrió a nosotros, es utilizar un agente que nos ayude con el backlog, ¿vale? A todo Scrum Master echado a Product Owner o a Product Owner Proxy, lo primero que hizo cuando vio la inteligencia artificial, esta es la mía, para quitarme un montón de trabajo rutinario, ¿vale? Entonces el Backlog Agent es le llamo el revisor incansable, ¿vale? El que hace que todo el backlog tenga la misma pinta, los mismos criterios de aceptación, en el mismo formato, que todo esté escrito de manera clara, incluso que te corrija las pequeñas inconsistencias, incoherencias, que las detecte y te las avise. Un poco nuestra propuesta con respecto al backlog, tal y como lo hemos programado, es que no tenga iniciativa propia en lo que tiene que ver con la escritura de requisitos, ni de funcionalidades, ni siquiera de casos de aceptación o de pruebas de aceptación, ¿vale? Pero sí de proponerlas, de constantemente, cuando vea una incoherencia, marcarla y proponerle al Product Owner: aquí tienes una inconsistencia o una incoherencia, deberías de revisarla. Aquí has cambiado esto, deberíamos de tener este nuevo caso de test de aceptación, o aquí he visto este nuevo output que ha habido, pues que viene de una review, debería ser esta nueva historia, nos la deberías de verificar, ¿vale? Entonces, que tenga un sistema de etiquetas que también las crea solas, que la tecnología es una verdadera maravilla, y entonces te permite al Product Owner de manera muy sencilla localizar un poco los cambios que quiere revisar el Backlog Agent y que el Product Owner los vaya haciendo, ¿vale? Un poco también sugiere el desglose de tareas, incluso puede sugerir, con la información que le hemos dado antes, cuáles son su propuesta de Execution Mode, pero siempre propuestas, como digo, e incluso, pues como todos los agentes, pues que te haga preguntas abiertas cuando le falte información. Todo esto, el objetivo es: el agente de backlog estandariza y propone, aunque no dispone, ¿vale? Siempre deja un poco la puerta abierta o deja la responsabilidad a la persona, que es el Product Owner, pero nos quita el trabajo mecánico y nos potencia, ¿vale? El proceso, pues debería ser algo así, ¿vale? Para nosotros hay una parte en la que no menciono en esta charla, que es la parte inicial. Esto, imagínate que es un proyecto que arrancamos de cero. Nos juntamos con nuestro cliente, con nuestros usuarios, con nuestros stakeholders y vemos qué es lo que se quiere realizar. Esa tarea a mí me sigue pareciendo 100% humano, aunque grabemos y le pedamos a la IA que te saque cosas de ahí, a mí me sigue pareciendo que un tablero donde coloquemos nuestras historias, pongamos nuestras ideas, lo podamos compartir, sigue teniendo mucha utilidad, ¿vale? Yo solo veo muy humano, pero puede ser un punto de entrada súper interesante. Nosotros que usamos Miro para esto, para que sea el primer punto de entrada para nuestro agente. De hecho, lo estamos usando así. Alimentamos el agente con los tableros, con los mapas de historias de usuario, y él, con su programación que está en el repositorio y que es común, genera las test de usuario. En teoría, la idea, bueno, pues lo habitual, hemos metido cosas como el modelo de ejecución, si ya está chequeado totalmente por un humano y que marca las cosas siempre como propuestas. Propuesta IA del Backlog Agent, pues cómo lo tiene que hacer, pendiente de valoración, y algunas cosas que él cree que tiene que hacer el equipo. Después vendrá el Product Owner y la revisará. Se centrará
en la revisión es importante, que no dejemos la alucinación en este punto tan importante del sistema para que funcione bien. Hay una parte que hablaremos que tiene que ver con el prototipo, ¿vale? Pero lo comentaré ahora. Pero al final la idea es que después de la revisión quede un Human Ready OK, ¿vale? Si cumple los criterios de Definition of Ready, pues se puede empezar a trabajar, ¿vale? Pero el Human Ready para nosotros es un punto importante por el tema de responsabilidad. Si no, ¿quién se responsabiliza de que estemos haciendo las funciones adecuadas? Que no ponemos al desarrollar a trabajar, aunque trabaje la IA. Es tiempo perdido, estropeamos el código, lo llenamos de cosas innecesarias, si no pasa por una visión, por una aprobación de un humano. Nos sigue pareciendo importante eso, ¿vale? El otro agente obvio importante es el UX, bueno, el agente de interfaz, ¿vale? ¿Por qué nos parece súper interesante? A mí me parece súper interesante. Cuando vi la primera vez inteligencia artificial haciendo cosas, lo primero que pensé, a mí que siempre me han gustado mucho la metodología orientada a prototipos, que si alguno, los más mayores la recuerdan, fracasó. ¿Por qué fracasaron los prototipos? Bueno, los prototipos fracasaron por dos cosas que yo sufrí mucho en su día. Una, porque hacíamos un montón de código que después tirábamos, ¿vale? Hacíamos el prototipo, nos lo currábamos, preparamos las navegaciones, enseñábamos al cliente, el cliente navegaba, lo veía bien y después teníamos que empezar de cero, ¿vale? Y aún encima eso nos costaba un montón de tiempo. Ese costar un montón de tiempo ahora se ha reducido gracias a la tecnología. Tenemos el prototipo en el tiempo de un café. El segundo problema que también nos hemos evitado es la tentación que teníamos en aquel entonces, nos ha pasado, en el que ya lo tienes casi hecho, tira, y le tienes que explicar que aquel prototipo era cartón piedra, que no valía para eso. Entonces tenías unas discusiones súper grandes con tus clientes sobre este tipo de historias, ¿vale? Ahora con la tecnología nos ha valido para todo esto que no funcionó bien en su día, porque yo creo que la tecnología no estaba preparada, ahora sí lo está. Ahora, en base a la definición de historias que tenemos antes, podemos generar prototipos muy ricos, funcionales, que son un complemento perfecto. Si os fijabais antes en las características de Jira que tenemos configuradas nosotros, una de las cosas es el prototipo, en este caso de Figma, ¿vale? Pero bueno, puede ser de cualquier manera. Pero donde la IA hace un trabajo muy importante, que lo genera de manera automática, genera todas las navegaciones, lo hace incluso con tecnología final, ¿vale? Que sea rápida de desarrollar y que no hace falta verificar, pero para conseguir esa certificación de que estamos yendo en el camino adecuado. Y no tenemos ni el tiempo que hemos perdido en la generación de prototipos antiguos, ni siquiera la tentación de que oye, lo tienes que hacer por ahí, porque la IA vuelve a hacerlo o lo vuelve a regenerar súper rápido de cero, con lo cual no tenemos los problemas que teníamos antes con los prototipos. ¿Vale? Entonces, para nosotros, ¿qué hace este agente? Lo principal, generación de prototipos. Es lo más interesante que hace. Lo que llaman ahora Vibe UA, ¿vale? Que es un poco, si le llaman un poco por ahí, pues la definición de prototipos por vibraciones, pues esto es un poco la idea, ¿vale? ¿Qué permite? Pues lo que permitía esta metodología. Validación temprana por usuarios, stakeholders, son los verdaderos requisitos seguramente, pues ver la aplicación ya con una pinta rápida de cómo va a funcionar. Detección rápida de problemas de usabilidad, de accesibilidad, de forma temprana, un montón de beneficios que tenía esa metodología, ¿vale? Y además permite asegurar el entendimiento funcional por parte de todos y que haya un compromiso con algo que funciona por parte de todos. Todo ventaja. Es un agente para nosotros fundamental, tan importante como el agente del backlog. El más obvio de todos los agentes y el que todos estaréis usando en todos los sitios es el agente de desarrollo, ¿vale? Estamos cansados de ver en todos los sitios pues cuánto desarrolla y cuánto rápido se desarrolla la inteligencia artificial según con qué LLM y según con qué tecnología, ¿vale? No por ello menos necesario dentro del modelo. El agente de desarrollo es necesario dentro del dibujo, debe de estar alimentado por las dos fuentes, las dos outputs que generan los anteriores dos agentes y nos permite aprovechar al máximo esta capacidad existente. ¿Cómo lo vamos a usar? Pues en función del modo de ejecución que habíamos definido. Si es humano poco, va a haber pocas cosas humanos, ya anticipaba. Si es asistente, va a trabajar como un gran asistente. Si tiene que desarrollar una parte del código, tiene muy buena fuente de información. Incluso si lo va a desarrollar una tarea en exclusiva solamente con inteligencia artificial, nos aseguramos que las fuentes estén muy claras. Aún así, aquí la parte importante es que no lo ejecuta sola. Sigue habiendo una persona
asignada a la verificación de esto. ¿Y cómo lo verifica? Pues no mirando las 400.000 líneas que genera el agente, sino comprobando en función de la complejidad que también vimos antes, pues definiendo que se están cumpliendo los estándares, que están cumpliendo, que le haces un smoke test y funciona de manera correcta y que también las pruebas que va a realizar el siguiente agente pues están ejecutando de manera correcta. Todo esto de estar al menos validado por un humano, digámoslo así, ¿vale? Por una persona. ¿Cómo funciona? Pues, pues parecido. La fuente de información, aquí me faltó en el dibujito poner el prototipo, ¿vale? Pero sería un poco tener el prototipo, tener la historia de usuario que tiene que realizar y esa información, en principio, pasa primero por el equipo. Aquí he puesto una capa que me parece interesante, que no hablo mucho de ella, pero para nosotros en Laude es fundamental, que es la parte de gobierno y gestión de agentes, ¿vale? Obviamente los equipos de desarrollo no todos necesitan ni los mismos agentes, ni los mismos LLMs, ni con las mismas características. Y seguramente, dependiendo del tipo de proyecto, ni siquiera tendrán el mismo presupuesto asignado para gastar en inteligencia artificial unos equipos que otros. Es necesaria una capa que nos gestione esto. En Laude, por ejemplo, hemos desarrollado nuestra propia capa de gobierno y gestión de agentes, que se llama CLIA. ¿Vale? Pues hemos generado una capa donde podemos crear tanto clientes como equipos y a cada equipo pues asignarle distintos agentes y distintos LLMs con distintas características. Con lo cual eso nos permite que indistintamente de que cojan el agente del control de versiones, lo tenga su proyecto y demás, tenemos un control perfecto de qué está ejecutando cada equipo, cómo lo está ejecutando y también tenemos un control económico, que es importante de lo que está haciendo cada equipo. A partir de ahí el equipo decide en función del modelo de ejecución, pues si lo desarrollan ellos, le pasan parte o totalmente el proyecto a la IA con el sistema que sea y esto pues genera el código que tendrá que ser de nuevo revisado y verificado por la persona del equipo asignado a la historia de usuario. ¿Vale? En ese caso intentaba representar, no sé si muy bien, un modelo de ejecución mixto. De parte lo hace el equipo o parte lo hace la persona, parte lo hace la inteligencia artificial. ¿Vale? Es un poco como nosotros lo estamos planteando. La parte interesante de esto es que ya llega con un input muy bien definido, tanto prototipo como historia de usuario, que ya viene validada y revisada, y aquí con un sistema de gobierno y gestión que nos permite saber con qué agentes y cómo se está ejecutando el equipo este tipo de actividades. ¿Vale? Y el último pues es el QA Agent. Además, estando aquí cerquita de MTP, pues viene súper bien mencionarlo. ¿Vale? Un poco el origen, pues os lo podéis imaginar. Coge la definición, tanto el prototipo como las test de usuario y se genera sus casos de prueba y la ejecución de sus propios casos de prueba. Este agente también es bastante obvio, ¿vale? Y en muchos sitios se están utilizando ya. Aquí yo creo que el valor añadido más interesante que le estamos dando es que aparte de que intentamos tener entregas con calidad, no tenemos los recortes donde siempre me canso, de hecho, de hablar en proyectos tradicionales y me sigue pasando en estas semanas, o sea, no hemos cambiado tanto gracias a la inteligencia artificial, que al final cuando hay que recortar en un proyecto, donde se recorta siempre en las pruebas. Esto es más viejo que la ingeniería de software, ¿vale? Tenemos un poco la fe de que con estos modelos y con los agentes creados que permiten el engranaje entre las 4 piezas que forman parte del ciclo de vida, al menos no vamos a recortar donde siempre, no vamos a recortar en la calidad, ¿vale? Un poco los 4 agentes lo quería ver. Una vez visto esto, los agentes, el modelo de ejecución y la consideración de la inteligencia artificial como si fuera el código, el siguiente punto es cómo nos está afectando todo esto, cómo afecta un poco a los roles y cómo afecta a la gobernanza del sistema. ¿Vale? ¿Cómo afecta a los roles? Estaba leyendo, bueno, como todos leemos constantemente cosas por LinkedIn, por redes y tal, a que te dicen el Product Owner ya no va a existir, por supuesto el Product Master pues tampoco, el Scrum Master pues ya no tiene sentido y casi el equipo de desarrollo tampoco, ¿vale? De estas cosas, porque esto es viejo, esto es anticuado, esto es el pleistoceno del ciclo de vida de desarrollo. Yo
yo creo que no van a desaparecer. Yo creo que siguen siendo necesarios, es mi opinión personal. El Product Owner, de nuevo, ¿por qué? Por el concepto de responsabilidad. El Product Owner no desaparece, se potencia, ¿vale? Ahora lo que tiene es un asistente incansable que le ayuda con las tareas que son más mecánicas, menos importantes, que le detecta las inconsistencias, que le anticipa los problemas, que le prioriza, pero que le deja las cosas masticaditas para que él pueda poner el valor dentro de todo esto. Con lo cual, para mí, los Product Owners sigue siendo importante. El Scrum Master ya veremos cómo queda, sobre todo con el último rol que pongo ahí, pero el Scrum Master sigue siendo interesante o sigue siendo necesario que alguien vele por la ejecución del proceso. Si no tenemos a alguien que vele porque las cosas se hagan bien, al final hay anarquía y descontrol, y la IA te permite llegar a esa anarquía y ese descontrol de manera muchísimo más rápida. Así que yo creo que el rol del vigilante, de la persona del facilitador, de la persona que protege y que ayuda al equipo y que guía al equipo es más necesaria que nunca, y además tiene la inteligencia artificial a su disposición, ¿vale? De nuevo, el equipo de desarrollo. Es posible que los equipos de desarrollo no sean tan grandes como antes, es muy probable. Obviamente ahora tenemos más ayuda o va a tener más ayuda el equipo de desarrollo, pero eso no quiere decir que podamos prescindir de los desarrolladores. Tienen que seguir entendiendo lo que hay que hacer, sabiendo cómo se construyen, dando las indicaciones precisas a los agentes y mejorando los agentes para que hagan lo que tienen que hacer, mejorando el prompting, revisión crítica del resultado de la inteligencia artificial y responsabilidad de lo que se está entregando. Siguen siendo conceptos importantes. Y el cuarto rol, que para nosotros sí es importante, aunque no es tanto un rol como unas funciones que alguien tiene que hacer, es lo que lo he llamado el AI Steward, ¿vale? El mayordomo de la inteligencia artificial, el que se encarga de velar porque los agentes, la inteligencia artificial se está haciendo de manera correcta. Creo que lo digo aquí, sí, aquí lo menciono, así que me salto aquí. ¿Quién lo asume? Lo que pongo por ahí en la derecha, es un sombrero, no es una persona, ¿vale? Son unas necesidades. Ahora mismo, en el momento, en el estado del arte en el que estamos, por lo menos en Laude, este rol está tendiendo más hacia la parte de calidad, a la parte en la que está definiendo los procesos, en la que está garantizando que estamos definiendo las cosas como tienen que ser. Pero podría ser perfectamente el Scrum Master, un rol del Scrum Master que, aparte de todas las cosas que hace habitualmente un Scrum Master, velara de que la inteligencia artificial se está desarrollando de manera correcta y que tenemos los acuerdos con el equipo sobre cómo tiene que funcionar la inteligencia artificial de manera correcta. Con lo cual, podría ser incluso un potenciamiento del rol clásico del Scrum Master, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el AI Steward desde nuestro punto de vista? Bueno, pues para nosotros tiene que ser el que vele por el Working Agreement, ¿vale? El agua que llamamos. ¿Qué es el agua? Lo vemos después, pero tiene que ser un poco los acuerdos que tiene el equipo, igual que tiene unos acuerdos sobre lo que es el Definition of Done, cómo está hecha una funcionalidad para que la consideremos como válida, tenemos que tener una definición de inteligencia artificial. Tenemos que definir cuáles son los puntos que tenemos que contemplar para decir que la inteligencia artificial la estamos empleando de la manera adecuada, y la persona que vela por esto es el steward, ¿vale? Es el que vigila la trazabilidad, es decir, que no nos volvamos locos, que tengamos todo ordenado en su sitio, todo como tiene que ser. Obviamente, si programamos bien los agentes, esto lo van a hacer solos, pero los agentes los carga el diablo. Depende de lo que le pidas, empiezan a hacer cosas extrañas. Es necesario que pase por una responsabilidad humana al que todo está haciendo de manera correcta. El que gestione el versionado, los agentes, los prompts que estamos usando, la gente que tiene que ser, con el prompt que tiene que ser y con las características que tienen que ser. Y muy importante, y sobre todo porque estamos en Europa, el que conecte con el marco regulatorio. En Europa, para bien o para mal, tenemos unas leyes bastante estrictas sobre el uso de la inteligencia artificial. Yo creo que para bien, y según va pasando el tiempo y viendo las cosas que hace la IA, creo que para muy bien, ¿vale? Entonces, el IA y otros organismos nos están poniendo un poco las guías más o menos sensatas de cómo tenemos que construir, cómo tenemos que utilizar las soluciones de inteligencia artificial, y yo creo que este rol o estas responsabilidades tienen que vigilar el marco regulatorio, porque es muy importante. Yo creo que en software era más fácil, ahora más difícil hacer barbaridades. Con inteligencia artificial tenemos que tener más cuidado todos, ¿vale? Que no es
pues obviamente pues no es un censor, no es el típico tío que está para reñir a lo que está haciendo el equipo, no es la idea, obviamente, ni siquiera es un responsable de las decisiones, igual que el Scrum Master, pues eso también tiene bastantes analogías, no es el que decide, no es el que manda, no es el que asigna, el equipo tiene que seguir siendo autoorganizado y tener esas características que ya tenía un equipo de agilidad. Y obviamente no puede ser un sustituto de la responsabilidad individual, no puede ser el señalado cuando las cosas funcionan mal, ¿vale? Tiene que ser simplemente esta persona que facilita, pero desde otro punto de vista diferente a lo que hacía el Scrum Master, por lo menos tal y como lo vemos nosotros. Las retrospectivas. Es interesante, ¿vale? Obviamente si hemos tenido que pensar cómo mejoramos, las preguntas que uséis en cada organización, eso es un poquito lo de menos. Siempre el objetivo es tener puntos de reflexión sobre qué tal estamos haciendo las cosas. Y es muy interesante que en vez de ver, y creo que me lo decía David, que anda por ahí, en vez de saber cuánta inteligencia artificial usamos dentro de los proyectos, es cuánto nos está aportando, cuál es nuestra relación con la inteligencia artificial y cuánto valor nos aporta. Es un momento interesante las retros para hacer esas preguntas, hacer esa consideración, sobre todo con el ánimo de lo que es una retrospectiva, con el ánimo de mejorar, ¿vale? Entonces podemos preguntarnos si la IA nos aportó valor dentro del sprint, qué prompts vamos a ajustar, añadir, cómo la vamos a mejorar, o si estamos utilizando mal los modos de asignación. Deberíamos de tirar más de personas, tirar más de inteligencia artificial, es el momento de hacer ese tipo de reflexiones, ¿vale? Yo creo que sí es importante. Este es otro de los motivos por los que sigue teniendo sentido, aunque entreguemos muy rápido gracias a la IA. Yo creo que el concepto de sprint, ese momento en que las personas, tanto en la relación con los product owners, los stakeholders, como en relación como dentro del equipo y nos hagamos este tipo de preguntas, sigue teniendo sentido el concepto de sprint. Es que estaba viendo un vídeo esta mañana de alguien que también tiene su punto de vista y es digno, pero decía, los sprints ya no tienen sentido, ya no existen. Eso es muy viejo, muy antiguo, muy feo. Yo creo que sigue teniendo sentido, que nos paremos un ratito a reflexionar dentro del equipo y que mejor que estos tiempos, que ya sabemos que nos funcionan bien y que la experiencia nos dice que son unos tiempos adecuados como puntos de reflexión, de feedback y de intercambio de impresiones para hacer este tipo de cosas, no solamente dentro del equipo, sino con nuestra relación con la inteligencia artificial. ¿Vale? ¿Cómo lo estamos validando? Pues si os soy sincero, malamente a día de hoy, ¿vale? Todo esto pues es pronto, ¿vale? Y si no lo medimos es humo, un poquito de humo es aún, ¿vale? Porque necesitamos medirlo. ¿Qué métricas he puesto ahí? Las métricas que solemos tener en proyectos, ¿vale? Métricas como DORA, como el lead time, que forma parte de DORA, pero es súper importante, el cumplimiento de hitos, los defectos, la cobertura, la mantenibilidad. ¿Por qué? Porque creo que es bueno que empecemos por estas métricas, porque son las métricas que ya teníamos. Y nos va a dar una guía muy interesante de cuánto estamos mejorando con el uso de la inteligencia artificial. Uno de los problemas que estamos teniendo, no sé si os pasa a vosotros, es cuando intento estimar ahora un proyecto nuevo con estos modelos, me cuesta mucho más saber cuánto nos va a costar hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque tenemos menos experiencia y aún encima la tecnología cambia tan rápido que nos es muy complicado. Pero sí leemos, y lo que estoy leyendo en muchos sitios es que igual que el lead time pues está mejorando muchísimo, claro, es un salto enorme en lo que tiene desde que una función entra hasta que la despliegas, pues ahora es muchísimo más rápido, es una obviedad, pero que sí está claro que la mantenibilidad y la deuda no es tan obvio que esté creciendo. De hecho, en la mayor parte de sitios donde tiene más experiencia en el uso de estas tecnologías que el que tenemos al menos nosotros, vemos que tan rápido sube el lead time como que bajan ciertos aspectos de calidad, incluso con cosas preocupantes. Hay estadísticas donde están diciendo que hay muchos errores de seguridad, mucho código duplicado, incluso un mal entendimiento a nivel de código de cómo se tienen que implementar las funcionalidades. Decía, también hoy alguien en LinkedIn, por curiosidad, estaba comentando que habían decidido hacer su primera web con inteligencia artificial, con Vibe Coding, ¿vale? Habían pensado en WordPress o hacerla con Vibe y se tiraron, dicen, qué mejor momento para usar Vibe Coding. Y le pusieron el pro, lo escribieron, tal, le enseñaron, tal, y generó una web, enseguida, perfecta. Toda la web con todo lo que querían, tal, no sé qué. Estupendo, en un rato nos hemos ahorrado semanas de trabajo. La sorpresa fue cuando lo miraron por dentro. Resulta que la inteligencia artificial había decidido que no escribía texto, que todo lo autogeneraba en caliente sobre la marcha.
Tenía un sistema que le pareció pues, lo mejor, en la cual a través de TypeScript todo se iba a generar de manera dinámica. Podéis decir, jo, qué buena idea, pero muy mala si tienes que indexar esa página y si quieres que te la encuentre un buscador por internet, porque no hay texto que mirar, ¿vale? Con lo cual, la página era estupenda, la generó muy rápido, pero al cliente no le valía para nada. Ergo, es importante, el lead timer fue rapidísimo, pero la mantenibilidad, deuda, incluso el defecto post-entrega o la utilidad, el valor, que aquí no viene medido, que es difícil de medir, pues había sido muy malo. Y es un ejemplo de hoy, por ejemplo, ¿vale? Después también es importante que aparte midamos métricas nuevas, pues estamos cómodos con la IA, ¿vale? Pues hay que tener cuidadito con el consumo, con el coste, ¿vale? Todos seguro que habéis tenido experiencias de, ops, se me ha ido la mano con los millones de tokens que he gastado en 4 prompts un poquito poco afinados, se me ha ido de las manos, ¿vale? Es importante. El porcentaje de tareas que realizamos por cada modelo de ejecución, saber cómo está trabajando el equipo y cómo evoluciona el equipo, ¿vale? Y también una medida no medible cuantitativamente, pero que es interesante, saber un poco el feeling del equipo. Es decir, ahora mismo parece que los equipos están encantados de la inteligencia artificial, qué maravilla. No sé si esto va a perdurar en el futuro, cuando empiecen a tener menos relevancia, si no se emplean bien estas normas en las que estamos pensando, si van a seguir estando contentos con el empleo de tanta inteligencia artificial, ¿vale? Son métricas que hay que ir midiendo, ¿vale? Es importante lo que pongo ahí, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama, no me acuerdo del principio este en el que si coges una métrica y lo conviertes en un objetivo, la métrica deja de tener sentido. Esto tiene mucho peligro también, porque si nuestro objetivo es pues reducir el número de personas, pues cuidado con lo que hacemos, ¿vale? Porque igual lo reducimos drásticamente, pero dejamos de tener productos. Entonces, las métricas yo siempre he pensado que las carga el diablo. Están guay si no las miramos de manera única, individualmente cada una, y si no las convertimos en un objetivo. Son métricas que nos permiten mejorar, no son un objetivo ni un fin en sí mismo, igual que muchas de las cosas que hemos mencionado hoy. Cada métrica en su momento. Bueno, esto es un poco una reflexión, de nuevo, porque no lo tenemos muy centrado. Casi lo más interesante es lo que pongo por aquí abajo, porque nuestro objetivo no es aumentar el Agentic 100, que es cuando la IA lo hace todo. Es simplemente, nuestro objetivo no es tener mucha IA, es tener buenas soluciones para nuestros clientes que aporten valor. Pero sí es cierto que podemos mirar cosas en distintos momentos de tiempo. Tenemos métricas por sprint. No sé si la velocidad va a seguir teniendo sentido, la verdad, para seros totalmente transparente. Lo he dejado ahí porque ahora sí medíamos la velocidad, pero igual ha dejado de sentido. Pero está claro que los costes sí tendrán sentido, los modelos que estamos utilizando. Obviamente vamos a tener un ciclo de iteración por debajo de los sprints, que son, llámale, cargas, construcciones, ops, no sé, como le queráis llamar, ¿vale? Builds está bien. Donde ahí podemos ver los code smells, ver un poquito la calidad de ese código, podemos ver la cobertura de ese código que está haciendo, podemos ver cositas que deberían de verificar los humanos o las personas dentro de estas cargas tan rápidas o estas entregas tan rápidas que va a hacer la inteligencia artificial. Obviamente en Sprint podemos hacer una reflexión más gorda, seguiremos teniendo el concepto de release, casi seguro, ¿vale? Aunque sean más cortas que lo que teníamos antes, llega un momento determinado en que juntemos tantas funcionalidades que decidamos sacar al mercado una nueva funcionalidad y tendremos que medir pues cosas diferentes y sobre todo cuánto nos cuesta el fallo, cuánto nos cuesta rehacer, cuánto nos cuesta volver a funcionar cuando hemos tenido un error crítico entre las aplicaciones, porque os anticipo, vamos a ir teniendo errores críticos en las aplicaciones, aunque las haga o las soporte mucho la inteligencia artificial. Y obviamente pues tenemos que tener métricas pues, a más largo plazo y ahí más que el DORA, que está bien pero me interesa menos, pero tener NPS tanto el equipo como el cliente me parece súper interesante, ¿vale? Necesitamos saber si nuestros clientes siguen estando contentos con nuestro proceso de desarrollo, si estamos en el camino adecuado y no solamente el cliente, sino también el equipo. Las personas que lideran todo esto siguen siendo obviamente importantes. El agua de Marras, ¿qué es? Cuando pensamos esto sí lo encontré en algunas ideas, sobre todo académicas, ¿vale? De cómo se estaba funcionando. No sé qué tal voy de tiempo, ni tengo ni idea. Hoy medio bien, ¿no? No sé, ni idea. Ya me queda poquito, ¿vale?
¿Qué es el Working Agreement? Pues el mismo concepto que teníamos antes para cosas como el Definition of Done. ¿Qué quería decir que una FODIA estuviera hecho? No, pues en el fondo era un agreement entre distintos participantes dentro del proyecto, el Product Owner, los stakeholders, el equipo de desarrollo, incluso el Scrum Master podía opinar de qué era esto. Ahora lo que necesitamos es un acuerdo sobre cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial. Aparte que esto es muy interesante porque nos lo está pidiendo también la legislación. Después lo comentaré. Ups. Ups. No, ha vuelto a la vida. Ha sido un susto nada más. Gracias, Jorge. Bueno, algunas cosas que creemos que pueden estar en ese Working Agreement, pues qué herramientas de IA vamos a utilizar dentro de este desarrollo, qué agentes vamos a utilizar, cómo vamos a gobernar estos agentes y estos LLMs y otros recursos que tenemos categorizados como inteligencia artificial. El 3 es muy importante, que seamos conscientes, muy conscientes, de qué datos se pueden o no alimentar a la inteligencia artificial. No es lo mismo que estemos utilizando un modelo de inteligencia artificial, que el LLM, el motor de inferencia, está en Estados Unidos, que si está en Europa, que si está en nuestro CPD. El equipo es necesario que sea consciente de estas cosas, porque las leyes, la protección de datos está ahí, no podemos hacer que al final aparezca el DNI de un cliente nuestro en una máquina en Kuala Lumpur, ¿vale? Es muy importante esto. Después es interesante saber cómo gestionamos los logs. A veces los logs tienen información privada, importante. Cómo generamos los prompts y outputs para mejorar el modelo. Y el quinto, y que tiene un poco de relación con el anterior, también cómo gestionamos los aspectos legales. Cómo certificamos lo que estamos haciendo y que todo esto cumpla un marco legislativo y propio para que todo funcione de manera correcta y no podamos llegar al tema de, oye, ¿qué ha pasado? Nadie sabe, ¿vale? Es importante que tengamos estos acuerdos. Lo curioso de estas preguntas es que no las podemos plantear ya. Es decir, podrías ir a cualquier proyecto o a cualquier grupo que ya esté utilizando algún LLM de inteligencia artificial y podrías hacerle estas 5 preguntas mañana mismo. Oye, ¿qué herramienta estáis usando? Y estaría bien saber las respuestas del equipo. A ver si todos están usando lo mismo. Y saber cómo están gobernando estos agentes de inteligencia artificial. Muy interesante el 3, y saber con qué datos alimenta la IA. ¿Son todos los miembros de los equipos de desarrollo conscientes de con qué están alimentando la inteligencia artificial o cómo gestionan sus prompts, sus logs, etc. Y ya no digo nada de los aspectos legales. ¿Son conscientes los equipos de desarrollo del marco legal en el que tenemos que trabajar? No estoy muy seguro, la verdad. En nuestra empresa hace unos meses no, ya lo anticipo, pero estamos mejorando claramente. ¿Vale? Todo esto encaja en un marco más grande. Como comentaba antes, tenemos la suerte o la desgracia de que trabajamos en Europa, por lo menos la UDE. Y entonces nosotros tenemos un marco de trabajo que es el EIAT, ¿vale? De la Unión Europea. Y es un marco regulatorio que nos aplica a todos y que es obligatorio que cumplamos. Es importante ignorarlo. No nos lleva a nada bueno. Es un marco que está ahí, no va a desaparecer mañana y sería interesante que todos los equipos lo conozcan bien, para saber cómo tienen que trabajar con sistemas basados en inteligencia artificial y sistemas que están desarrollando basados en inteligencia artificial. La siguiente capa, que es muy interesante y no es muy nueva, pero tampoco, o sea, no es muy vieja, pero tampoco es demasiado nueva, es alguna estandarización como la 42.000, la ISO 42.000, ¿vale? Que legisla un poquito aterrizando un poquito más, pues cosas que se cuentan en la legislación europea. Y es muy interesante porque te obliga a tener sistemas de mejora continua, sistemas de certificación y sistemas de responsabilidad. Por ejemplo, la ODE la estamos sacando actualmente, ¿vale? La 42.000, y nos está llevando un modelo de reflexión súper interesante porque éramos bastante conscientes de esto y de esto, pero ahora estamos encajando esto en el medio y nos encaja bastante bien. Gracias a cosas también como el gobierno de los LLMs que os comenté antes, pues hace que todas las piezas nos encajen, ¿vale? Y sobre eso, basándonos en las dos, pues tenemos nuestro modelo. Lo del nombre es pretencioso, ¿vale? Pero sí es la manera que tenemos, por lo menos en la de trabajar, y que hace que encajen las dos, ¿vale? 3 capas, es como una especie de cebolla, de matrioska, elegir el símil que queráis, ¿vale? Y lo que hace es que cada pieza encaje una con otra y bueno, estamos trabajando de una manera que se aproxima a la legalidad. De nuevo, lo curioso es que sí conocíamos la legislación europea, sí conocíamos un poco las ideas que estábamos haciendo y al final hemos visto que todo encaja.
cuando no lo hemos pensado exactamente en esa secuencia, ¿vale? Entonces, prácticamente lo que hemos trabajado y tiene que, yo creo que trabajarse dentro de cada equipo es que cada pieza de lo que estamos haciendo encaje un poco a las necesidades legislativas y cubramos todo, ¿vale? Nosotros estamos ahora certificando algunos productos de inteligencia artificial, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, y lo primero que nos han pedido es este mapeo. Es decir, es importante que lo cubramos. Y si trabajamos por una empresa privada, igual parece que no es tan importante, pero es importante igual si no queremos encontrar sorpresas, ¿vale? Entonces son cosas que hay que trabajar y que pensar y que para eso estén este tipo de marcos. Un poco el resumen de la charla, y estoy llegando al final y espero que no se haya hecho muy pesado. Para nosotros, la inteligencia artificial propone, no hace, propone, genera y acelera cosas, ¿vale? Pero no tiene responsabilidad, no es un abogado, no va a ir a un juicio a responder por nosotros y no comparece ante las críticas de un usuario o de un cliente. Si el cliente está enfadado, no le va a gritar a la inteligencia artificial, nos va a decir a nosotros. Entonces tenemos que tener los mecanismos metodológicos y de control para tener a nuestros modelos preciosos del LLM bajo el control. La respuesta, yo creo, digan lo que digan por ahí, debería seguir siendo siempre humana, siempre basada en las personas. Es un poco el mensaje que me gustaría que os quedara para el final. ¿Vale? Para llevarse a casa, y un poco como resumen de toda la charla que he hecho, nunca he pensado que Agile estaba roto, ya os lo dije al principio. Agile sigue siendo una buena idea, sigue siendo una buena estar cerca del usuario, iterar, mejorar, entregar rápido, feedback continuo. Son buenas ideas, eso no puede estar roto, ¿vale? Igual alguna palabra no ha gustado en estos años, pero Agile sigue funcionando. Y Agile es mejor con inteligencia artificial. Es decir, nos potencia cosas que eran un rollo, podemos decirlo así, pues ahora las potencia. Igual que los prototipos no podían funcionar, ahora funcionan. ¿Por qué? Pues tenemos una tecnología maravillosa que le da soporte. La IA no tiene que ser un fin en sí mismo, es un copiloto, es un asistente, es una tecnología que nos mejora y que nos hace ir más rápido. Propone, genera y acelera, pero las personas decidimos, somos responsables y revisamos lo que hace la inteligencia y sobre todo nos responsabilizamos. Esa parte es importante, ¿vale? Y todos estos temas de gobernanza que hemos visto al final, que es un poquito más rollo, no deberían de ser un freno, pero sí tenemos que ser conscientes de que están ahí, que existen y que los tenemos que cumplir, ¿vale? Entonces, es importante que el equipo sea consciente. No podemos ser conscientes los managers de que las normas, la legislación, la gobernanza está ahí y dejar que el equipo trabaje a su aire. Es importante que los agreements, el equipo forme parte del agreement, ¿vale? Entonces, esto es todo. No sé si he ido bien de tiempo, 50 minutos más o menos, casi me he pasado un rato, creo. ¿Qué eso os ha quedado en el tintero? ¿Dudas, preguntas, alguna cosa que no haya quedado claro, que os ha sonado alguna inconsistencia, incoherencia de lo que os he contado? ¿O no os habéis enterado de nada? Es un rollo terrible a las... ¿Decirlo por ahí? Ah, genial. Borja, ¿podemos abrir el micrófono, por favor? Lo tiene abierto. Pues adelante, ¿cómo se llama? Carlos, adelante. Hola, soy Carlos Fernández. Solo quería aprovechar para saludar a Sergio, que es un viejo conocido, y comentarte que la charla me ha parecido muy interesante, solamente eso. Así que muchas gracias. Gracias, Carlos. Venga, hasta luego. Chao, chao. Gracias. ¿Algo más por aquí? ¿Alguna más en casa? Creo que no hay ninguna más. ¿Algo por aquí? ¿No? En todo caso, bueno, os dejo esto lo voy a dejar un ratito. Si alguno quiere poner, ya sabéis, el feedback siempre nos ayuda a mejorar. Entonces, nada, hay 6 preguntitas muy tontas, pero siempre nos vienen bien que las contestéis. Nos va a ser de utilidad. Los que estáis en casa, porfa, también lo podéis sacar con el móvil y lo voy a dejar un ratito ahí. Y ya simplemente me despido, ¿vale? Oye, os agradezco un montón que me hayáis aguantado este rato. Espero que os saquéis alguna idea o alguna reflexión interesante y en todo caso os invitamos ahora aquí, ya que tenemos un estupendo grifo de cervecita, pues nos tomamos una cerveza y si queréis